Y empezamos por lo último que os he comentado, si queréis algún comentario. A mí es que me ha llamado mucho la atención esta mañana. Ahora ha sido una especie de bofetada en estos días que uno se levanta algo abotargado aún por el exceso de comida y de bebida también, de vez en cuando, ¿por qué no decirlo? Pues uno abre la prensa, los medios y se lee esta noticia, ¿no? Ayer contestaron al portavoz del Partido Socialista de que la comida la había pagado Carlos Mazón como presidente del Partido Popular, no la había pagado como presidente de la Generalitat. Satisfecho ya, el portavoz socialista está tranquilo, ya va a poder pasar bien este periodo navideño, pues nosotros contentos también, si es así. Y luego lo otro que es todavía sigue un poco más dramático es que parece ser que hay diferencias entre el gobierno de la Generalitat y el gobierno central sobre quién tiene que retirar a algunos, los que quedan, no sabemos cuánto porque tampoco hay cifras, de los 120.000 coches que fueron arramblados por las riadas provocado por la DAR. Alejandro. Esto confirma un poco pues lo que siempre venimos diciendo cuando en España se produce una catástrofe de estas dimensiones, que después del shock inicial pasan los días, pasan los meses, ya 2 meses y se olvidan lo que ha pasado y si esto se vuelve a repetir. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que nuestros políticos lo que tendrían que estar trabajando ahora mismo es en prevenir próximas catástrofes de este tipo, en ver, oye, qué tipo de obra quedaron pendientes y tenemos que hacer y tenemos que acometer, ver cuáles son las competencias de cada uno a la hora de afrontar una catástrofe de este tipo, cómo mejorar el aviso a la población, cómo hacer, o sea, toda una serie de protocolos y de historias en las que se han fallado en esta dana en Valencia, pues revisar todo eso y trabajar para que no se vuelva a repetir, pero no. Aquí parece que lo prioritario es saber quién pagó la factura y ahora pelearse por quién retira los coches, que sería algo bueno que tendría que estar completamente superado. Pero no, se ve que la división persiste, que los intereses de cada uno se mantiene y no se trabaja en ese bien común que sería elaborar la lista de todos los fallos cometidos en esta ocasión y empezar ya a trabajar sobre ello. ¿Se ha hecho algo? Pues yo tengo muchas dudas, la verdad. Eso sería aprender de los errores, ¿no? Claro. Que es quizás es la última fase de una gestión de una crisis tanto pública como privada y no parece que estén en la labor. A mí, ya en términos casi periodísticos, lo que estáis contando ahora, ¿no? De quién se discute, o sea, quién tiene las competencias para retirar los coches de las Ramblas, pues me parece la no noticia en sí misma, porque no aporta nada que desconociéramos, que es una discusión enquistada entre el gobierno central y entre el gobierno valenciano, es decir, entre el PSOE y el Partido Popular, por ver quién consigue deteriorar más al contrario político. Y ese frame es el mismo que el del día 30 de octubre, que es cuando, si no me falla la memoria, cuando hubo la riada, ¿no? Cuando hubo la riada en Valencia y la dana en todo el Mediterráneo. Bueno, entonces, nada nuevo, siguen subyaciendo ahí cuestiones extremadamente preocupantes, como, bajo mi punto de vista, el fracaso administrativo a todos los niveles, excepto el de los ayuntamientos, que parece que son los únicos que están dando el do de pecho y son los únicos que se salvarían de esta crisis institucional en la que ha derivado la crisis meteorológica. Por tanto, lo de los coches, bueno, pues no me sorprende en ese sentido. Ya sabéis que mi capacidad de sorpresa está bastante agotada, ¿eh? Pero no me sorprende. Es un elemento más que se suma a la ya desgraciada reacción política y lo que para mí ya empezó a ser bastante evidente. Me remonto a meses atrás, cuando las narcolanchas, ¿no? Consiguieron hundir una lancha, una patrullera de la Guardia Civil, en la que se demostró que cuando las mafias tienen más recursos que tú, pues estamos desgraciadamente encaminados hacia un estado fallido. Lo de Valencia realimenta o alimenta o fortalece para mí esa tesis, que es que España está encarrilada cada día con más claridad hacia un estado fallido y la clase política es principalmente la causante de esta situación actual. Es que es fácil la pregunta, es decir, ¿quién tiene que? Todos. ¿Quién Claro. tiene que retirar? Todos. ¿Cuántos coches quedan por retirar? Tantos. ¿Qué necesitamos? Tantas grúas,
tantas camiones del ejército, trenes especiales para no sé qué, no tengo ni idea, habilitar todos. ¿Cómo lo hacemos? Está, todos se reúnen, esta comisión que nunca existió, se reúnen y dicen a todos, ¿qué puedes tú? ¿Qué nos falta? Se compra fuera, se alquila fuera, ¿qué sobra? Y ese problema se soluciona en tiempo adecuado. O no, vamos a poder, a un Estado del siglo XXI que pretende estar a la cabeza del desarrollo mundial, junto con otros países, no puede retirar montañas de coches escombrados en un periodo de tiempo razonable. De verdad, eso es lo que le vamos a decir a los ciudadanos, porque estamos discutiendo si este coche está aparcado en una vía local, comarcal, provincial, autonómica, nacional. De verdad, vamos a decirle a los ciudadanos, vamos a aceptar que haya otro incendio como ya se ha producido en algunas montañas de coches. Vamos a esperar. ¿Qué estamos esperando? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿El problema es antes que tiene las competencias? ¿El problema es cómo solucionamos? No, insisto que el problema es la batalla de bajo nivel política. El uno tomando decisiones absolutamente de maquillaje, como es poner a un general que supuestamente sabe de estas cosas a coordinar las emergencias, pero que el gobierno central no reconoce, por tanto no le da las herramientas, y el gobierno central no ayudando ni dando el do de pecho en solucionar una catástrofe que debería ser de escala nacional. Yo para esto siempre me baso mucho en lo que hacen los otros países, porque los desastres naturales han existido, existen y existirán, y me baso en situaciones similares como los huracanes en Estados Unidos, en las que no hay estas discusiones administrativas, porque en principio las administraciones más cercanas son las que se encargan absolutamente de todo, de recuperar la normalidad en el territorio afectado, y cuando no necesitan ayuda y cuando no llegan es cuando entra el gobierno federal a solucionar, donde los límites o las limitaciones tecnológicas y de todo tipo que pueda haber de las administraciones locales no alcanzan a solucionar lo que sea que se esté intentando arreglar. Entonces, aquí, mientras estemos en estas discusiones de quién retira y no retira los coches, pues no se están hablando de otras cuestiones que también están fallando a grosso modo, porque tú has visto esos titulares, pero yo todavía me gustaría ver otros, que es que el 100% de las ayudas se han pagado, cosa que no está sucediendo. Nuevamente estamos, otra vez, como decía Alejandro antes, en un Estado que es incapaz de contraer los tiempos en el que desde que se aprueban las ayudas hasta que esas ayudas están, digamos, abonadas o ingresadas en cuenta o como queramos decirlo. Y es importante recordar que hay 200.000 personas afectadas por esta DANA, y son 200.000 personas que cada día que pasa es un punto más de sufrimiento que desgraciadamente las administraciones son incapaces de atenuar. No, por poner un ejemplo, dentro de las muchas polémicas que hubo alrededor de la DANA, hubo uno que me llamó la atención y fue quien tenía la competencia para cerrar las carreteras nacionales en el momento de la inundación. El ministro Oscar Puente dijo por Twitter que eso no era responsabilidad del Ministerio de Transporte, sino de la comunidad. Pero en cambio él después ha estado escribiendo tuit diciendo hemos abierto la carretera tal después de solucionar. Hombre, tú tienes capacidad para abrirla, pero no para cerrarla. Yo consulté la ley de carretera y decía que era el Ministerio de Transportes el que ante una situación de este tipo tiene las facultades para cerrar las carreteras de su competencia. O sea, que si vuelve a haber una inundación, se quedan de nuevo de brazos cruzados el ministro y la Consejería de Sanidad y las consejerías de la Generalitat viendo quién tiene la responsabilidad de cerrar, de decretar el cierre de esas carreteras mientras los coches seguirán ahí recibiendo el agua. Y eso no se ha solucionado, por ejemplo. El mensaje a los ciudadanos es que este Estado no funciona. Claro. Alguien tragedia. No funciona. Porque no sabe nada. Los que tienen que hacer las cosas no saben. Si la tienen que hacer ellos o los otros, los que están al lado. A nosotros nos es igual. Si es que me es igual. Quiero que hacerlo. Quiero que se haga. En fin, algo con la política. Alejandro Ismael, Alejandro, discursos, tú venías empapado de todos los discursos, Alejandro, te los sabes todos. Sí. Y por lo tanto, nos un breve resumen de cómo está la clase política
despidiendo el 24 y recibiendo el 2025. 25. Pues fíjate, prácticamente con casi 24 horas de diferencia vimos dos discursos diametralmente opuestos, el de Pedro Sánchez y el del rey Felipe VI, bueno, que no tenían nada que ver, mientras uno era todo triunfalismo, lo bien que lo hemos hecho, la economía que va perfectamente, la mejor del mundo, sin ninguna autocrítica, sin tocar los temas que de verdad preocupa a la gente. Creo que el rey lo que hizo fue todo lo contrario, y tocar las cuestiones que están ahí encima de la mesa y que Sánchez no ha solucionado. Por ejemplo, la inmigración. La inmigración, ayer salieron unos datos que el año pasado, bueno, este año que todavía no ha finalizado, llegaron más de 40.000 personas a las costas españolas, pero 10.000 murieron en el intento y 1.500 de ellos eran menores. O sea, una media de 28 muertes diarias. Acordaros el capítulo de La Plaza en el que hablamos cuando Sánchez hizo el viaje, la gira por los países africanos, ahí prometiendo dinero, contratos de trabajo, y ahí se ha quedado eso, no lo ha tocado. El tema de la vivienda, igual, Sánchez lo tocó superficialmente. Es que para el año 2025 será mucho más complicado alquilar una vivienda en España y comprarla también, porque los precios van a seguir subiendo ante una demanda desatada y una oferta cada vez más escasa. Al final también a Sánchez, dentro de este marco económico tan brillante que dibujó, se le olvidó un par de datos que publicó la Comisión Europea entre el 17 y el 19 de diciembre, o sea, 3 días antes de su discurso. Y es que España es el tercer país de Europa con mayor riesgo de exclusión social y de pobreza, detrás de Bulgaria y Rumanía. Y en pobreza infantil, el índice se ha disparado hasta el 35% en España. O sea, cuando llegó Sánchez al poder, puso el grito en el cielo porque el índice de pobreza infantil estaba en el 30% y dijo que eso era algo insoportable, que ningún país europeo podía tener el índice en esos niveles. Y ahora se ha disparado al 35%. O sea que Sánchez solo se acuerda de las cifras favorables, de un PIB que crece, tampoco menciona el PIB per cápita, que mantiene una brecha de 15 puntos con la media europea y que no se va a cerrar ni en 2026, según los informes del Banco de España antes de que llegara Escrivá. Igual ahora, bueno, pues acelera el cambio. O sea que ese discurso triunfalista y luego aderezado con una dosis de cinismo y de ironía, un poco insoportable, como todo lo que pasa, ese ruido político, ese atronador que hablaba el rey, un poco pues que es culpa de los demás y que él está ahí, el pobre, como que víctima de la oposición y de todo el mundo, que él no tiene nada que ver con eso. Es que ya más cínico y más irónico no puede ser, la verdad. Mira, yo creo que la virtud de uno continúa haciendo su propaganda, pero Sánchez, el rey, tuvo la virtud de quizás sintetizar en 3 problemas, 3 ítems, los problemas de este país, fundamentalmente. Uno, como en toda Europa, el problema de la inmigración, o la sabemos regular y la sabemos encauzar, o la sabemos ordenar, o es un problema que puede acabar en situaciones explosivas. Francia ya ha vivido unas cuantas, también el Reino Unido, Italia. Esperemos que aún en España no ha llegado, pero no tenemos por qué ser una excepción que confirme la regla. El problema de la vivienda, sobre todo por lo que genera de desesperanza entre la juventud sobre el futuro, la sociedad que les estamos entregando, o que les estamos dando como testigo, y el problema de la polarización política que todo lo destroza. Y acabamos de poner un ejemplo con el tema de la Dana, con el tema de las consecuencias de la Dana en Valencia. Yo tuve la ocasión, estos múltiples encuentros familiares que se celebran por Navidades, de estar con una familiar que trabaja en una población en absoluto marginal, media de Cataluña, de profesora de instituto. No voy a dar mucho más detalles porque probablemente son detalles particulares, no quiero elevarlos a la categoría general,
y seguramente repetirían otros muchos detalles que todos podemos conocer. Pero yo salí de esa conversación muy preocupado. Por primera vez vi, no a través de reportajes periodísticos, a través de análisis, a través de posiciones, de posturas más o menos sesgadas o no, por primera vez vi en carne humana lo que podía significar el tema de la inmigración en una población media, no del nivel más bajo de lo que hay en Cataluña en absoluto. Una población de un nivel medio en el interior de Cataluña. Y lo que me contaba esta familiar, que no era en absoluto, si acaso todo lo contrario, de Vox o del PP, lo digo por dar toda esta serie de explicaciones que no deberían ser necesarias, pero que desgraciadamente son necesarias, tenemos etiquetarlo todo o no, al contrario, es una mujer con un pensamiento progresista, y lo que me contó, salí de esa conversación muy preocupado, muy, muy, muy preocupado. Y no lo ven o no lo quieren ver. Entonces, al final de la conversación, pues tomó una copa de vinos, ¿cómo lo ves y tal? ¿Y qué hacer? Pues esta persona era muy escéptica. Yo quise un poco animarla a decir, bueno, quizá algún día cambie el chip, dejemos de tratar la inmigración como una oportunidad más de erosionar al contrario, de echárselo la cara al contrario, nos pongamos las pilas nosotros y el conjunto de Europa y abordemos el problema a base de órganos independientes, expertos, que nos digan ante esa realidad cómo debemos actuar, porque si no, si seguimos ahora, algún día ya ha estallado, pero los problemas crecerán y son problemas graves, son problemas que afectan a la convivencia diaria de las personas. Yo salí muy preocupado de esa conversación. Ya digo, no es que me reuniera con una persona ni de Sumar ni de Vox y me dieran su visión sobre la inmigración. Fíjate cómo está, fíjate la falta de solidaridad, fíjate los problemas que generan. No, una persona que los vivía absolutamente en un instituto de una población de nivel medio del interior de Cataluña. Ismael, perdona, discursos. Ya sé que estás empapado también tú, aunque te hagas el modesto y no quieras. Bueno, acuérdate que estás hablando con tu redactor, que entonces era redactor y estaba de guardia el 25 de Navidad, que te mandó un discurso de Artur Mas a breve, cosa que te generó cierto disgusto. Entonces, eso para el contexto de la audiencia. Es que no hay nada más pesado que un cuñado en las Navidades que los discursos de los políticos. Porque no aportan nada, de verdad, es que no aportan absolutamente nada, más allá de quién. Es que, fijaos, ni siquiera creo que sirvan para lo que tradicionalmente sirven el resto del año, ¿no? Que es apretar las filas propias, ¿no? Apretar las carnes del partido, de los simpatizantes y de los medios afines, ¿no? Ni siquiera para eso. Fíjate, más que lo que se ha dicho, me llama la atención lo que no se ha dicho. Por cierto, Junqueras recogió el dato este del 30% que comentábamos antes de pobreza infantil, pero se lo achacaba ahí ya, como si Esquerra Republicana no hubiera gobernado en los últimos 8 años. Es que por eso digo que a este extremo... no tuviera capacidad de orientar el gobierno actual. Claro. O sea, a este extremo de gilipollez, con perdón, hemos llegado a los discursos de Navidad. Oiga, que ya hace 3 meses prácticos que gobierna. Usted apoya, como dices, Juan, puedes orientar, ¿no? Por ejemplo, ahora que están en plena negociación presupuestaria, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para intentar redimir esto, ¿no? Perdón, revertir. 4 años y... Pero ¿cómo que 4 años? Coalición con claro, Juan, si son más coaliciones, lleva 12 años gobernando. O sea que no. Pero a este nivel hemos llegado, ¿no? Pero, por ejemplo, hablando de ella, bueno, además de su discurso insulso y demás, ha obviado quizá el mayor melón que tiene ahora abierto el Partido Socialista junto con los judiciales, pero es cómo resolver el lío que tiene precisamente, porque además creo que va unido a todo lo que hablábamos al inicio del episodio, que es de las competencias y cómo se paga todo esto, ¿no? Y ya no mencionó absolutamente nada de la financiación
singular, como dicen ellos, que iba a ser, ¿no?, el plato estrella de los próximos años y por el que, según Sánchez, los catalanes todavía íbamos a lograr más paz interior de la que ya tenemos gracias a él. No sé, son discursos bajo mi punto de vista absolutamente prescindibles, muy chirriantes, muy cansinos ya. Y lo del rey es que me pareció, pues yo qué sé, cuando yo llamaba la atención a mis sobrinas cuando eran pequeñas y les decían, niñas, esas cosas no se hacen. Pues lo mismo, pero ellas te dicen, sí, tienes razón, los primeros 5 minutos y a los 10 minutos ya están haciendo, bueno, pues cada una con sus manías. Y esto pues lo mismo, no he seguido las declaraciones de los portavoces navideños del Partido Socialista y del Partido Popular, pero me sorprendería que después de decir, sí, Su Majestad, qué razón tiene, fíjese, nosotros ya nos aplicamos el cuento, pero no creo que a partir del lunes o a partir de cuando vuelvan de vacaciones, que no sé cuándo es, acojan los mensajes del rey, el mensaje del rey y los ítems del rey. El diagnóstico es correcto, y se pongan a trabajar sobre ellos, porque además es que ninguno de los 3 ítems que mencionó el rey tiene su reflejo en ningún programa electoral de las últimas elecciones generales. Y que yo sepa, según Sánchez, no hay elecciones hasta el 27, ¿no? Pues todavía no están haciendo ningún programa electoral, que yo sepa, pues sigue sin tener ningún reflejo ahí. Lo que sí dejó claro estos discursos, yo creo, es que lo de Sánchez y Ayuso es un duelo al sol, sí, es un auténtico desafío y ahí solo puede quedar uno. Porque Sánchez dirigió su discurso a Ayuso y Ayuso a Sánchez. Y una cosa que me hizo gracia de Ayuso, y era forzar demasiado cuando dijo que Sánchez ya que estaba cortando la luz y el agua en Madrid, ¿no? En su afán de hundir a la comunidad. Digo, bueno, ni que fuera Putin atacando las infraestructuras ucranianas. A Sánchez le podemos sacar todo, pero ya de sabotear la infraestructura madrileña creo que iba un poco ahí se pasó. Hay un punto que quiero pensar, que lo decía o se refería fundamentalmente a la falta de inversiones que hay en la comunidad, que no son capaces de responder a la demanda, sobre todo de potencia eléctrica que se necesita para la industria de los datos que se está instalando de forma absolutamente loca en la Comunidad de Madrid. Sí. Lo que pasa es eso, bueno, que tuvo gracia su afirmación. Y volviendo a Oriol Junqueras también, que ha citado Ismael, también es gracioso que dijera que el discurso del rey ni se paraba a oír ni un minuto, porque claro, ¿cómo iba él a estar pendiente de alguien que aplaudió las palizas que le dieron a los que fueron a votar en 2017? Yo digo, pero no dijo Sánchez el día anterior que ya habíamos pasado página, que los españoles ya, que eso estaba superado y por eso se iba a reunir con Puigdemont y que no podemos estar toda la vida mirando atrás. Y hombre, se lo podía decir a Junqueras también y a él mismo, ¿no? Porque en año 2025 pues vamos a tener los 100 eventos dedicados a Franco, ¿no? Y él dice, es que esta sociedad española no puede estar toda la vida mirando atrás. Y lo dice Sánchez, ¿no? Que tiene ahí, que está con el retrovisor fijo toda la legislatura. Pero bueno, insisto, más pesados que los cuñados. O sea, no... A ver, Alejandro, venga, las 3 cosas, 4 que más te han chocado del año 24. ¿Positivo o negativo? Bueno, yo creo que lo más negativo, lo más terrible, lo hemos comentado ya, que ha sido la Dana. Yo creo que eso nos dejó a todo muy, muy tocado y muy marcado. No podíamos imaginar que en un país como España pudiéramos volver a tener una tragedia de esas dimensiones. Y para mí el personaje del año es Donald Trump, sin ningún tipo de duda. Creo que lo que ha hecho y lo que está por venir, porque es que me está llamando la atención poderosamente como antes de tomar posesión, y tiene a todo el mundo acojonado, sin saber lo que va a hacer, y ya es que está el mundo temblando, ¿no? Y es llamativo, y ahora con Groenlandia, y voy a por Panamá, y voy a por Canadá, y está todo el mundo diciendo, por Canadá les ha ofrecido amistosamente que sea en el estado 52, ¿no? Bueno, Groenlandia les ofrece un cheque, oye, no está mal, pero yo de Panamá me quedaría preocupado, porque es el único al que dice, por cierto, que con retórica muy de Goebbels, ¿no? En su momento, o sea, que él necesita expandirse, ¿no? Me ha faltado lo del espacio vital de Donald Trump, ¿no?
perdona. No, y luego a nivel nacional, bueno, pues aparte de todo el tema judicial que hemos vivido, yo creo que también esos 5 días de Sánchez de retiro, creo que este año también estuvo marcado por una decisión inédita de un presidente del gobierno que tuvimos aquí en España para luego volver a lo mismo, para no servir absolutamente para nada, ¿no? Ismael. Pues siguiendo, cojo tu guión. Yo Donald Trump, me quedo con Elon Musk. Me quedo con Elon Musk. Y te anticipo, nos vas a decir, ¿no?, qué esperamos del 25. Bueno, espero del 25 ver o asistir a cómo funciona el experimento este de la cogobernanza, que diría Sánchez, ¿no? Pero no la cogobernanza entre administraciones, sino la cogobernanza entre poder político y multimillonarios o empresas. Yo aquí ya no sé si Elon Musk actúa representándose a él o a su conglomerado industrial, ¿no? o a ratos. Pero el 20 de enero, que es el día en el que toma posesión Donald Trump, se empezarán a clarificar muchas de las cosas que implican, ¿no?, la presencia de Elon Musk dentro del gobierno de los Estados Unidos. Y me da la sensación de que estamos en los primeros minutos o las primeras fases de esta cogobernanza entre lo privado y lo público, ¿no? Tengo curiosidad por ver cómo se desarrolla esto, porque como todo lo nuevo puede acabar muy bien. Sabéis que creo que las empresas hacen cosas muy bien que son exportables al conjunto del interés público, ¿no? O puede acabar fatal, como que una empresa acabe imponiendo sus deseos al resto de la sociedad cuando evidentemente nadie ha votado a esa empresa. También es verdad que Donald Trump no engañó a nadie. Desde bien entrada ya la campaña electoral se sabía que iba a darle un papel interesante como poco a Elon Musk, ¿no? ¿Qué espero también del 25? Bueno, pues espero del 25 a nivel más próximo a nosotros, aunque en todo lo que se decida en Estados Unidos nos afecta, sobre todo cuando empecemos a ver cómo se empieza a desarrollar, ¿no?, toda la política económica de Donald Trump, para ver si los aranceles se despliegan o no se despliegan, o se aplican o no se aplican. Acordaos que España es un país particularmente sensible a los aranceles de Estados Unidos, ya que estamos exportando bastante material, ¿no?, bastantes productos. Al margen de eso, para mí en España lo importante va a ser saber si finalmente los problemas que antes hemos citado tocan fondo o no tocan fondo. Ya no digo si empezamos a solucionarlos o no a solucionarlos. Vivienda, el precio de compra se va a encarecer un 10% y el alquiler un 12% de media. Estos son datos que publicó Inversión en su número de perspectivas para 2025. Los tipos de interés, pues parece ser que debido a la debilidad de Alemania no van a bajar al ritmo al que pues otros países les gustaría, como es en el caso de España. Habría que ver la situación geopolítica, cómo afecta a nuestra principal fuente de ingresos, que es el turismo. Habrá que ver también si conseguimos como poco, ya no digo corregir, pero sí como poco frenar o atenuar, ¿no?, la dualidad, la disputa esta política. No creo que haya elecciones, a diferencia de otros muchos compañeros ¿no?, como dirías, ¿cómo lo dices tú, Juan? ¿Compañeros de qué? Se me ha olvidado este dicho tuyo. Es igual, compañeros periodistas que sí que están viendo elecciones para el año que viene. Y siento también curiosidad por ver cómo finalmente, lo escribí en el artículo, en mi artículo, pero del número de enero de Inversión. Creo que va a ser el año de la tecnología cuántica y me gustaría saber si esto acaba sustituyendo a la inteligencia artificial, bordándose la inteligencia artificial es una cuestión pasajera, si se van a complementar la una a la otra, por tanto echémonos a temblar, ¿no?, como diría alguien, ¿no? O si finalmente la inteligencia artificial va a continuar con el carácter dominante que parece que está cobrando en todos los sentidos, tanto en el económico como en el político, como en el social, entendiendo también el cultural. Respecto al 24, un análisis rápido.
me ha parecido un año lleno de muchísimo ruido, y un ruido provocado por absolutas trivialidades, como lo que comentabas de los 5 días de pausa, ¿no? No sé cómo calificarlo, que se tomó Pedro Sánchez en abril para pensar si le merecía la pena seguir gobernándonos o no. Y desgraciadamente lo peor del año, pues no hay lugar a dudas, es la Dana, sin lugar a la Dana, pero sobre todo lo que subyace a la Dana también. En 2025 vamos a tener un año marcado también por las citaciones judiciales, por los procesos que están abiertos. De hecho, bueno, pues en enero tiene que declarar el hermano de Pedro Sánchez, tiene que declarar el fiscal que inició el caso contra la pareja de Ayuso, la fiscal superior de Madrid. También tendrán que citar al fiscal general del Estado porque, lógicamente, está imputado y en algún momento pues el Supremo lo tiene que llamar a declarar. Pero esto se va a prolongar todo durante el año porque, según me han comentado a mí gente de Justicia y tal, se ve que hay procesos de este tipo que están viendo que pueden llevar hasta 2 años o más en su instrucción. O sea, que tienen tantas ramificaciones y tiene tantas aristas que al final van a necesitar los jueces un montón de tiempo para poder acabar con la instrucción de estos casos. Y el año va a empezar muy caliente, porque hay que recordar que Maduro va a tomar posesión el 10 de enero, si nadie lo permite. Vamos a ver qué pasa con Edmundo González, si va al final o no, qué posición adopta España. Y aprovecho este momento también para recordar a los 2 españoles que detuvo Maduro, diciendo que eran agentes del CNI, que estaban allí preparando un golpe en Venezuela, lo cual es completamente mentira, ni por asomo son agentes ni tienen nada que ver con el Centro de Inteligencia Español. Eran 2 ciudadanos españoles que estaban en el sitio equivocado, en el momento equivocado, y ahí está el gobierno español, que no ha conseguido liberarlos, que no ha conseguido que salgan de prisión y están ahí sometidos a las decisiones de Maduro y sin hacer nada por ello. Me parece una situación, cuanto menos, un fracaso más de la diplomacia española. Aldama está en otras cosas, Alejandro. Yo, si tuviera que elegir un personaje del año 2024, lo elegiría a la inversa, si es posible. Pondría una especie de... Seguro que es posible. Negativo, no, si es posible. Lo pondría en negativo, ¿no? Yo creo Trump, Elon Musk, es igual, cualquiera de estos. Podríamos aquí en Europa hablar del nuevo jefe de presidente de la comisión del Consejo de Europa, que creo que es el húngaro Orbán, ¿no? Podríamos hablar en negativo, podríamos hablar del éxito de Meloni en Italia, su consolidación, de la caída si no del gobierno, sí de popularidad, ¿no? de Macron, puestos a pensar internacionalmente, ¿no? Del atasco de Zelensky. Pero yo creo que todo eso tiene un negativo, que es el hundimiento de las ideas, digamos, de izquierda en general, que hasta ahora tenían un peso. Yo no concibo la victoria de Trump sin el hundimiento de lo que ha significado el Partido Demócrata en los Estados Unidos y de sus líderes, ¿no? Que un partido tan importante, que se le supone a la vanguardia de las ideas progresistas, tenga como máximo representante un hombre que, hasta que no es evidente su incapacidad para mantener un debate, no abandona el cargo, y que el Partido Demócrata tuviera que verlo eso con una cierta impasibilidad. Que el número 2 fuera una persona tan electoralmente incapaz como Kamala Harris, de la que desde entonces poco más se sabe, porque luego decir no están diciendo nada, lo está diciendo todo Donald Trump, evidentemente, pues demuestra la falta de ideas, más allá de esa máscara de superficialidad con que suelen ir a la batalla, suelen ir a la batalla la gente, ideas que vienen a ser un poco lo que también está ocurriendo en España. El problema en España es que es la izquierda la que gobierna, ha dejado claro que no va a abandonar, no porque está haciendo una política progresista, porque una parte de su política se la están dictando
fuerzas que no tienen nada que ver con el progresismo tal y como se entiende, sino simplemente porque no quiere abandonar el poder. Pero su vacío, desde un punto de vista intelectual, programático, político, pues me parece que es evidente. El hundimiento de la izquierda en Italia, el hundimiento de la izquierda en Francia, pueden presionar, pueden servir de tontos útiles en Francia, pero quien maneja los hilos es Marine Le Pen, no es Mélenchon. Aunque Mélenchon pueda servir, pueda provocar mociones de censura al gobierno, puede impedir que se aprueben presupuestos, pero en definitiva quien manda, quien goza del favor del electorado, quien estuvo a punto de ser la líder, es Marine Le Pen. Etcétera, etcétera, etcétera. Yo el éxito de Trump lo veo, si tuviera que elegir una portada en un hombre del año, lo pondría en negativo. El hombre del año es, no sé con quién lo identificaría, pero el izquierdo. En España, evidentemente, el tramo humano de la Dana supera cualquier otra perspectiva o cualquier otro análisis o cualquier otra imagen, pero lo terrible es la degradación institucional en ese aferro al poder, ese ansias de no abandonar el poder en ninguna circunstancia está entrando España, que es tremendamente peligroso porque si lo trasladara al análisis del 25 diría es que no hay ningún elemento para pensar que va a cambiar, porque por lo que estamos viendo se está siendo capaz de abandonar cualquier tipo de principio de coherencia, de institucionalidad en aras a mantener el poder. Si no, sería impensable que se mantuviera un fiscal general del Estado imputado y del que hay aparentemente pruebas más que suficientes, no sé si para asegurar que cometió un delito, pero al menos que no actuó con la normalidad institucional que se espera uno que actúe un fiscal general del Estado, como han actuado hasta ahora todos los fiscales generales del Estado que ha habido en España. Esa degradación parece ser que es asumida por una parte del electorado de izquierdas, sin crítica. Esa degradación, o acaba Sánchez, esa degradación solo puede aumentar. Solo puede aumentar. Entre otras cosas porque el futuro de Sánchez, por lo que vemos hasta ahora, está vinculado, unido a fuerzas que no tienen ningún interés en el mínimo, en el futuro más inmediato de España, sino al contrario, en su desintegración. Por lo tanto, con esos elementos es difícil que salga un buen cocido. Si quiero buscar algo positivo, lo veo en las ganas de trabajar de mucha gente, en que a pesar de eso la economía está funcionando correctamente, los servicios turísticos se están dando razonablemente, que hay una parte del empresariado que quiere innovar, que las empresas españolas están funcionando bien, por lo tanto se está generando riqueza. Quizá con otro gobierno se generaría más y mejor, y serviría más a más parte de la población, pero tenemos lo que tenemos. Y ese es mi análisis. Muy interesante el punto de vista, pero nos llevaría de Ismael sobre la tecnología cuántica y la inteligencia artificial, pero como a mí se me escapa que soy el conductor del programa, no voy a abrir el dinero. No, es que de verdad me pareció, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Cuando nos sumergimos, ¿alguien se acuerda del metaverso? Que el año que tocó metaverso parecía que, ¿no? Me hago la misma pregunta ante cada fenómeno disruptivo, ¿no? No, pero no lo expliques, de verdad, te liberamos. Pero no, hay otro aspecto también ligado de cara al nuevo año que tampoco Sánchez contó en su discurso y que lo mismo que me pasó a Juan, pues a mí en la cena navideña hablé con unos amigos y tal, con los que quedé, y al final tienen todos los hijos trabajando fuera de España. O sea, aquí le hemos formado, hemos invertido en ellos, hemos hecho unos grandes profesionales y se los rifan en Europa, en Estados Unidos, y estamos exportando un talento que no sabemos cuándo va a regresar, ni estamos poniendo los mimbres ni las bases necesarias para que eso pase. Claro, nuestra economía funciona, va muy bien, pero una economía basada en un modelo de crecimiento de servicio, de turismo, con unos puestos de trabajo que no aportan valor añadido,
Si entonces al final, para los países donde van estos españoles, pues es un chollo encontrarse esta gente tan preparada, tan formada y directamente a ¿Sabes? trabajar con ellos. ¿Sabes por qué? No solamente, no creo que haya una única causa, no hay una única causa en nada, ¿no? Pero fijaros si tenéis interés, sobre todo nuestros lectores, nuestros oyentes, ah, el análisis que hacía Álvaro Celorio en economía digital, supongo que habréis hecho también en finanzas, no lo sé, sobre dónde ha venido ese crecimiento del PIB de que tanto alardea Sánchez. Tiene fundamentalmente dos componentes. Uno puramente cuantitativo, carente de valor, la inmigración, que llega a España, por más gente, por poco que hagan. Y dos, el crecimiento del sector público. Pero el crecimiento del sector público es un crecimiento eficiente. A ver, lo hemos discutido muchas veces. La palanca, España tiene dos palancas, 100 millones de turistas y un sector público, un consumo público que tira del carro. Lo que pasa es que, vuelvo a lo que me parece la idea fundamental, es el sector privado el que paga al público. Por tanto, esa ecuación dura lo que dura. Dicho de otra manera, esto... Un sector público que cada vez crece más, cada vez tiene más funcionarios ocupados, empresas, pero que es incapaz de ponerse de acuerdo entre las diferentes administraciones cuando llega la Dana. Claro, pero es por trasladar una idea muy, muy básica de lo que está sucediendo. España está sacrificando crecimiento futuro para crecer ahora. Otros países lo están haciendo al revés, sacrifican crecimiento futuro, un poquito del crecimiento futuro, sacrifican un poquito del crecimiento actual para garantizar el crecimiento futuro. España no está haciendo eso. España lo que está haciendo es sacrificar todo el crecimiento futuro para tener ahora crecimiento y cifras macroeconómicas de las que presumir. Mientras la ecuación no se rompa... Ha sido un placer. Ismael García Villarejo, Ramírez, un inmenso placer. Ha sido un inmenso placer también. Qué disciplinado estás, Y ha sido, por supuesto, un inmenso placer saber que ustedes, el último episodio de La Plaza tuvo miles de visitas, de visualizaciones, pues ha sido un inmenso placer saber que esto que nosotros creemos, pensamos, debatimos, analizamos con nuestras dudas, con nuestras particulares certezas, pues es compartido, poco, mucho, a favor o en contra, por unos cuantos de ustedes. Muchísimas gracias a todos. Feliz 2025. 2025 ya ha pasado. Feliz año. Feliz año. Hasta luego.